Nos quedábamos todavía en esta mesa de análisis y a quien integramos y agradecemos por esos minutos con este espacio es Alexei Chévez. Él es analista en seguridad y fuerzas especiales y es quien precisamente nos puede dar las claves al respecto de esta estrategia que pues se ha implementado en nuestro país. Alexei, voy directamente contigo. Esta tecnología que se ha aplicado, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de los esfuerzos, a pesar de la integración de las Fuerzas Armadas como policías civiles o atender ese tipo de delitos que ocurren en los municipios a lo largo de 15 años, pareciera que no ha dado los resultados que todos quisiéramos. ¿Qué opinas? Mitzi, Eduardo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, estaba yo escuchando con mucha atención, Eduardo, es un poquito paradójico. Lo que estamos viendo es un abandono de la seguridad por espacio, ya lo había comentado Eduardo, por espacio de 2 sexenios. En el sexenio anterior prácticamente se abandonó la seguridad en los estados y municipios y recayó en la Policía Federal. No tuvieron el éxito que debieron de haber tenido, eran 37,000 elementos. Hoy en día tenemos a la Guardia Nacional con 100,000, la idea es que acaben con 135 este año y un presupuesto mucho mayor que se le estaba dando a la anterior Policía Federal. Lo que no tenemos es una estrategia por parte del gobierno federal en cómo vamos a usar estos elementos de la Guardia Nacional. Eduardo lo puso muy acertadamente. Son militares, no digo, es su alma mater es la Secretaría de la Defensa. Son gente que no tienen la preparación y la formación. Y yo apuntaría otra cosa, no solo no tienen eso, no tienen los estudios básicos necesarios que se les pide, las pruebas de control de confianza, que se les pide a todos los demás policías del país. Entonces estamos hablando de un doble rasero, donde un policía municipal se le exige pasar por un polígrafo, se le exige pasar por una serie de baterías psicológicas, etcétera, etcétera, y a estos nuevos elementos de la Guardia Nacional, que son militares, no se les exige ni se les hace ninguna prueba. Y eso es terriblemente lamentable, Alexei, te saludo con mucho gusto. ¿Qué hacer entonces? Porque de una u otra manera nos sentimos desprotegidos muchas veces como ciudadanos, a pesar de la tecnología, a pesar de tener más elementos en las calles que nos cuidan. Quizá muchas veces los veamos nada más arriba de una patrulla haciendo rondines, comiendo a las afueras de las farmacias o de las tiendas de autoservicio, porque tampoco hay instalaciones adecuadas para que ellos puedan por lo menos reponer pilas un par de horas después de comer. ¿Cómo combinar todos estos malos elementos, malas estrategias, falta de inteligencia con la cooperación ciudadana? Yo lo comentaba hace un momento con Mitzi, Alexei, no sé qué opines tú. En Mérida, por ejemplo, a pesar de tener los arcos, las cámaras y demás, pero si un vecino ve un carro nuevo con placas que no son del Estado, pues enseguida llama al 911 para decir, oye, hay alguien que no conozco que está en el barrio, para que se empiece a investigar. Bueno, Mérida es un caso muy sui generis y es muy sui generis por varias cosas. Número uno, la apuesta de seguridad en Yucatán en general ha sido permanente. Llevan ya varios años con básicamente el mismo esquema, los mismos mandos en seguridad estatal y seguridad pública, y tiene 2 características. La primera, la más importante, es una ciudad muy pequeña, se conoce en todo el mundo. Bueno, ahora ya no tanto con el boom inmobiliario que estabas comentando. Y la otra parte está prácticamente aislada. Si tú cometes un delito en Mérida, no hay manera que tú puedas salir porque está en medio de absolutamente nada. O sea, no es, por ejemplo, como la Ciudad de México, que tienes varios accesos y salidas. Estás aislada, pero el éxito de Mérida también tiene mucho que ver con el involucramiento de la sociedad en cualquier actividad sospechosa. Hay otros ejemplos, La Laguna, Querétaro, Nuevo León, ejemplos muy exitosos de una participación, incluso de la iniciativa privada, para profesionalizar y tener muchos mejores policías. Yo te diría, tenemos los policías que pagamos. El salario promedio de un policía municipal fuera de las grandes ciudades es de 4,000 pesos. Eso es lo que gana un policía al mes municipal en algún pueblo, en alguna ciudad pequeña
de la República Mexicana. En las grandes ciudades son 10,370 y algo pesos, y de ahí nos subimos a 13,000, 14,000 pesos. Y este es el tipo de policías que pagamos y por supuesto también es el tipo de policías que tenemos. Ahora, Alexei, déjeme ir al otro extremo del ejemplo que planteaba Eduardo Manzanares sobre Mérida. Déjame irme a Guanajuato, en donde hemos visto un incremento de la violencia, del incremento de los homicidios, la disputa que se tiene por parte del territorio de grupos criminales, y que en este sentido se ha responsabilizado mucho que un fiscal ha durado durante mucho tiempo, durante muchos años, y pareciera que está en medio de una situación que no ha podido avanzar la Procuración de Justicia. ¿Qué nos dices al respecto de este otro caso? Bueno, Guanajuato es una situación sui generis. Pasó lo mismo en Monterrey hace muchos años, donde precisamente esta disputa de bandas criminales ha generado una ola de violencia que no solo no han logrado pacificar, sino que va en aumento. Yo te podría decir, en mi experiencia, Guanajuato es de los estados que más ha invertido en seguridad pública y en procuración de justicia, en salarios a los policías. Y en cuanto al fiscal, no es labor de la fiscalía. Yo creo que estamos aquí equivocándonos en culpar al fiscal. La fiscalía, su labor es investigar, no es prevención del delito. Entonces, estamos culpando a un fiscal cuya función es absolutamente otra. Esa es mi opinión personal. La relación de Guanajuato es que necesita más apoyos federales. El problema de la inseguridad en México tiene mucho que ver con la incapacidad de las policías estatales para hacer frente al poder de fuego del crimen organizado. Simple y sencillamente el armamento y el equipamiento con el que dotamos a los policías, que además es adecuado en general y es mucho mayor que el que tienen otros países, es inferior al armamento que tienen el crimen organizado. Entonces, no hay policía en la República Mexicana que pueda enfrentar un comando de Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. No la hay. Y qué bueno que mencionas lo de las fiscalías, Alexei, porque vaya que tenemos confusión los mexicanos en términos generales, e incluso los gobernadores, ¿no? Porque al primero que le echan la culpa es al fiscal. Aquí lo estuvimos viviendo en Veracruz, en el estado de Veracruz, insistentemente durante un buen periodo de esta administración, de la administración actual, echándole la culpa al fiscal por el incremento en la inseguridad, cuando pues a final de cuentas no tiene mucha relación. Pero entonces, bajo todo este concepto del que nos has estado platicando hoy, Alexei, ¿qué debería hacer el gobierno mexicano en los tres ámbitos de gobierno para poder mejorar los índices de inseguridad que tenemos, poder empezar a transitar a una correcta estrategia? ¿Cuál es la estrategia, pues? Bueno, la estrategia se tiene que dividir en tres ejes, básicamente. El primero y el más importante es dividir los delitos del fuero común, que son la mayoría, y los delitos del fuero federal. Hay que entender que la mayoría de los homicidios que le achacamos al gobierno federal son responsabilidad de los gobiernos de los estados. Nada más que el discurso del ciudadano presidente ha sido equivocadamente: nosotros somos los responsables de la seguridad, y esto es muy cómodo porque le permite a los gobernadores y a los presidentes municipales pues echarle la culpa al gobierno federal y ellos cruzarse de brazos. La seguridad es el tema más preocupante del ciudadano en México. Pero cuando tú como gobernante dices, no soy yo, es el de arriba, y el de arriba se la avienta al de arriba y todo llega al presidente de la República, es más cómodo para ellos no hacer absolutamente nada. Entonces hay que dividir lo que son delitos del fuero común y responsabilidad a las autoridades estatales y municipales de estos delitos, y lo que son verdaderamente delitos del fuero federal. Segundo, hay que apoyar y hay que generar unas mejores policías. Estábamos hablando de los sueldos de los policías. Necesitamos capacitar mejor a nuestros policías. Tú estabas hablando de la incapacidad de la Guardia Nacional para generar el informe policial homologado, lo cual es muy cierto. Esto es un experimento que patrocinó
el gobierno de Estados Unidos durante 15 años para generar estas capacidades en los policías estatales y municipales. Fue un fracaso, no por parte de la embajada, porque pusieron el dinero, pero sí por parte de todos los gobiernos. Nadie atendió a esto. Baja California es quien salió mejor librado en este sentido. Pero hay que capacitarlos, hay que equiparlos, hay que pagarles mejor. El mejor ejemplo es Nuevo León, cuando crearon su grupo especial, la Guardia, no, Fuerza Civil, los capacitaron, elevaron el perfil de personal que querían y funcionó muy bien, pero hay que elevar el nivel de gente que queremos contratar, hay que pagarles mejor y hay que darles mejores prestaciones. Y el otro aspecto es, hay que generar medidores de resultados. Si nosotros no les exigimos resultados, si ellos no tienen a quién darles resultados, pues simple y sencillamente nadie va a hacer nada, ¿no? Claro. Así es un conjunto de situaciones que deben de tomarse en cuenta y que pareciera que solamente se hacen acciones aisladas que al final no resulta en unos buenos resultados, válgase la redundancia. Alexei Chévez, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias, analista de seguridad y fuerzas especiales. Mitzi, Eduardo, gracias por su tiempo.